queremos recordar, conmemorar al compañero Ernesto Che Guevara de la Serna, que un día como hoy fue asesinado en la sierra de las montañas de Bolivia por su compromiso social de promover la organización y la justicia social en el mundo, porque ese fue su caminar y realmente es un referente importante para el mundo del movimiento popular en cualquier lugar que nos encontremos. Frenadeso considera que los candidatos a la presidencia de la República pasan por el visto bueno del gobierno de los Estados Unidos. Así fue Martinelli, donde se aprobó eso en la Embajada de Estados Unidos, y nosotros queremos recordar esa situación, que Varela no es diferente a esa situación. Pero también preocupa el nombramiento de personas vinculados a los aparatos de represión, fundamentalmente, como es el caso del señor Omar Pinzón y el señor Fran Ábregos, vinculados pues a la Policía Nacional y a la Policía de Frontera, que definitivamente han jugado un nefasto rol en las luchas del pueblo panameño, y las vinculaciones incluso del señor Omar Pinzón, ex jefe del DIP, que hay que recordar, del G2, y representante de Panamá en la Junta Interamericana de Defensa. Y para nosotros eso es grave, y por eso es que reiteramos que el hilo conductor sigue siendo el mismo a nivel de los estamentos de seguridad o de represión, pero también a nivel de la área económica del país, porque hay gente vinculada, funcionarios al gobierno de Martinelli, que han seguido en las mismas funciones u otras en la continuidad de lo mismo. Entonces ahí queremos citar, por ejemplo, a la familia Alemán Herli, a la familia Mota, al grupo del expanismo, de Alberto Vallarino, con Dulcidio de la Guardia, con Horacio Montenegro, con Luis Cucalón y otros personajes que están vinculados en puestos claves del sector económico en el gobierno nacional, y que se mantienen en la misma posición y política de seguir la aplicación de las políticas neoliberales, y por eso nosotros señalamos que es importante seguirle la pista y tener una radiografía lo más clara y profunda posible de lo que acontece. La situación de la Asamblea Nacional, donde no se ha podido concluir la cantidad de diputados, es una situación similar que solo se recuerda en el tiempo de la dictadura. Nosotros tenemos una acefalía, si se quiere, y se están tomando decisiones importantes en ese espacio sin la totalidad de los diputados. Tenemos las situaciones que se están cometiendo en la Corte Suprema de Justicia, el caso del fallo aberrante por parte de 3 magistrados de la Corte en el caso de declarar libre a un asesino comprobado durante un juicio por jurado de conciencia, y posteriormente este camuflaje con la persona del señor Moncada, con esta situación de tener bienes ilícitamente, pero en comparación a lo que ha sucedido, por ejemplo, con el manejo de los ingresos del PAN, que se está hablando de que más de 400 millones fueron entregados a todos los candidatos que eran diputados y que eran candidatos, se les entregó más de 400 millones del PAN. No se investiga eso, no se investigan los 1.200 millones de dólares que administró el PAN, las acusaciones que hizo Varela cuando era candidato, que el problema del nepotismo, de las llaves en mano, de las concesiones, del Metrobús, del problema de la corrupción, de la impunidad, y una serie de hechos que se vinieron señalando, pero resulta que han pasado 100 días y esos casos han sido intocables. Y lo más seguro es que no pasa nada, porque entre la clase dominante de nuestro país hacen sus acuerdos entre ellos para beneficiarse en detrimento de las grandes mayorías de nuestro país. Por eso el llamamiento es a que el pueblo panameño reconozca la situación política y social, la crisis profunda que vive el país en todas sus estructuras, la necesidad de construir poder popular, de elaborar una propuesta distinta, porque hay un deterioro tan grave que la única alternativa que nosotros venimos planteando como Frenadeso desde ya hace varios años es la necesidad de la construcción de una constituyente originaria autoconvocada por el pueblo, donde el pueblo se organiza y desde allí propone una ley distinta de acuerdo a las mayorías, porque resulta que la Constitución que nosotros tenemos hoy en día es de beneficio fundamentalmente a la clase dominante, y eso usted lo puede comprobar con el manejo que se le está dando al caso del señor Moncada, donde lo que se vislumbra es que ese caso no va a ser ni juzgado, ni atendido, ni juzgado, ni condenado, porque a nosotros nos llama la atención y nos preocupa
¿Cómo es posible que una asamblea con una cantidad importante de diputados que ganaron de manera ilícita las elecciones, qué moral, qué ética pueden tener para juzgar a nadie? Y si ellos forman parte de todo ese rejuego, de ese contubernio, de ese negociado de votos para nombrar procurador, para nombrar contralor, definitivamente que hay toda una relación entre ellos que va a seguir avalando la impunidad y la injusticia en nuestro país. Nosotros queremos en el día de hoy aprovechar. Hay una serie de actividades que se siguen programando. Nos gustaría que así como se le está dando mucha publicidad al caso del señor Moncada, llamamos la atención a que se dé también el mismo trato al caso de la liberación del señor Juana Peña, Rogelio Ramos, que hoy se mantiene libre cuando se comprobó que fue el actor intelectual incitador del asesinato del compañero dirigente popular y sindical Osvaldo. En ese sentido, nuestros compañeros del Suntra se siguen movilizando, se van a seguir movilizando, y en el día de mañana, a partir de la 1 de la tarde, nos vamos a concentrar en el local que está en Avenida Perú, a la 1 de la tarde, y desde allí se caminará nuevamente a la Corte Suprema de Justicia solicitándole a estos 3 magistrados, Benavides, Díaz y Carrasco, la anulación de ese nefasto fallo que contradice la decisión incluso de los 9 magistrados que anteriormente habían fallado al respecto. Eso es mañana. Y el día viernes se va a estar realizando un foro muy importante en el Colegio de Abogados, donde se va a divertir con muchas personas conocedoras del tema u otras que no, para que vayan a aprender a conocer lo que está pasando, porque nos parece importante que el Suntra se haya dedicado en este periodo inmediato a informar al país, a todos los estamentos, al presidente, a la procuradora, a los ministros, a las universidades, a todas las estructuras, informarle de este nefasto fallo, que se manifiesten, porque no es posible que esto pase de manera desapercibida. Concluida esa actividad, también se volverá a caminar a la Corte Suprema de Justicia, y el próximo jueves 14 a las 8 de la mañana estaremos también en la Asamblea Nacional, porque se supone que quien puede emitir alguna opinión sobre la Corte son los señores de la Asamblea Nacional, donde lastimosamente tenemos que decir que ahí no hay ni moral ni ética para juzgar a nadie por lo descalificado y desacreditado y todas las situaciones de corrupción y de impunidad que lastimosamente se están presentando en todos los estamentos de nuestro país. Sin lucha no hay victoria. Sin lucha no hay victoria. Porque un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Cárcel para Juana Peña. Cárcel. Cárcel para Juana Peña. Cárcel.